Ya, ahora sí, ya que comenzó. Ya listo, entonces vamos a ver hoy diabetes mellitus. Ya, es el tema pesadito, pero vamos a verlo rápido. Comenzando por las generalidades. Bueno, ya es bien conocido que la diabetes es una enfermedad que casi todos hemos visto, hemos tenido algún conocido, familiar o paciente que hemos visto por ahí, ya que es diabético. Y bueno, la definición, como la ponen en su teoría, es hiperglicemia crónica que resultan de la alteración en la producción de la acción de la insulina. Acá vamos a ver que hay varios tipos, justamente que siguen esa definición. De las que más vamos a hablar son la diabetes tipo 1 y tipo 2. Así que, bueno, eso es lo más resaltante que vamos a ver hoy. En la epidemiología, ¿qué es lo que debes recordar? Principalmente que si tienes, por ejemplo, un familiar que tiene diabetes, por ejemplo, si supongamos que tu papá fuera diabético, tú ya tendrías el 50% de riesgo de desarrollar esta diabetes si es que no cuidas tus factores externos como el ambiente, o sea, estamos hablando si fumas, si no haces ejercicio, si no tienes buena dieta, si desarrollas obesidad, aumenta mucho más, o sea, es más fácil que tú, por ser familiar de primer grado con alguien que tiene diabetes, desarrolles más rápido una diabetes mellitus que alguien que no. Entonces, esto es lo importante. Luego, primera causa de ceguera adquirida, ya, esto también. Y primera causa de enfermedad renal crónica. O sea, la diabetes es la primera causa tanto de enfermedad renal crónica y de ceguera. Ya, eso hay que recordar. Esto de las amputaciones también. ¿Quién no ha visto o quién no ha oído de un pie diabético y que al final le terminan cortando? Entonces, ya, eso es más fácil de recordar. Y algo también muy importante de acá es que la principal causa por la que fallece un paciente diabético es por coronariopatía. Esto coronario viene de las arterias coronarias que se encuentran en el corazón. Y bueno, o sea, es una patología de las arterias coronarias. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Significa que la mayoría va a fallecer por más que nada infartos en la mayoría de casos. Ya, eso sí hay que recordar. Entonces, así en general, diabetes tipo 1 es la que llaman la autoinmune, autoinmune o insulino dependiente. Uy, uy, se fue el internet en un momento. Se escuchó. Uy, ya. ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha. se está escuchando. Gracias. Ya, ya le puse con datos para que no se vaya el internet otra vez. Perdón. Y entonces, de diabetes tipo 1 tienes que saber, es autoinmune, insulino dependiente, porque requiere insulina desde el principio. A diferencia de la tipo 2 que es la típica, ¿no? La adquirida, que se caracteriza por resistencia a la insulina. Y ahorita vamos a ver ya el porqué de cada uno. ¿Qué más tenemos acá? Puntos importantes a recordar de la diabetes gestacional. Es que, digamos, ¿qué es una diabetes gestacional? Tú puedes llamar, puede que hay que diferenciarlo de una paciente, digamos, que era diabética antes de embarazarse y que durante el embarazo pues sigue siendo diabética, ¿no? Ya, eso no es diabetes gestacional. Lo que consideramos diabetes gestacional es cuando no has sido diabética antes, te embaraza y desarrollas la diabetes. O sea, es una diabetes producida por el propio embarazo, por un conjunto de sistemas que tienen que ver con este nombre, que es este hormona lactógeno placentario humano, que prácticamente eleva los niveles de glucosa y reduce la sensibilidad a la insulina. Entonces, obviamente, se desarrolla una diabetes gestacional. Acá algunas definiciones. Se desarrolla mayormente en segundo o tercer trimestre. Y esto sí recuérdalo sin diabetes mellitus previa. O sea, si te ponen en el examen una diabética embarazó, se comienza su gestación y desarrolla una crisis, porque te van a decir por su diabetes gestacional, ahí descartas, porque no es diabetes gestacional, porque ya ha sido diabética antes. ¿Ok? Factores de riesgo, obesidad antes del embarazo, prácticamente los mismos que una diabetes normal, ¿no? O sea, una diabetes en general, los factores de riesgo que, bueno, ya los vamos a ver ahorita, que son sencillitos. Historia familiar,
el factor fuerte que dijimos, y cuando es una madre añosa, o sea, cuando la edad materna es mayor a 35 años, ¿ok? Hay más riesgo. Entonces ahí tienes todos los factores de riesgo. Y las consecuencias, va a haber consecuencias tanto para la mamá como para el bebé. En la madre se va a desarrollar una preeclampsia. La preeclampsia es, en palabras sencillas, una hipertensión que desarrollas en la por y en la gestación. También se acompaña de otros síntomas, pero por ahora, digamos que es hipertensión durante la gestación, ¿ya? Preeclampsia. Obvio desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, pero lo que pasa acá es que una mamá, una gestante que ya ha tenido diabetes gestacional, cuando para el embarazo no siempre se puede corregir, sino que puede que siga siendo diabética y finalmente se quede con su diabetes mellitus tipo 2, o que si bien desaparece, pasa el tiempo y desarrolla una diabetes mellitus. O sea, ese es el riesgo también. Y también una cesárea, ¿no? Porque puede traer complicaciones durante el parto. Y en el bebé va a tener, ay, ¿dónde está mi color? Ya, macrosomía. O sea, el bebé va a ser grandecito, mayor a 4 kilos. Voy a poner 4 kilos, ya. E hipoglucemia al nacer. Esto puede ser un poco contradictorio, pero lo que pasa acá, como se explica esto, es que la mamá en su diabetes va a tener alta carga de glucosa en sangre y el bebé va a recibir esa glucosa en sangre, ¿no? Entonces, al nacer, el bebé se queda sin esa carga de glucosa a la que estaba acostumbrado y hace una hipoglucemia. Por eso es que se produce esto. Este es un factor que debes recordar para que no te confundas, para que no te agarren en una pregunta trampa o algo así. Y obvio, el bebé tiene mayor riesgo de obesidad. Ahora, por último, hay unos tipos específicos de diabetes, o sea, son diabetes que no sean por alguna de estas tres causas, que son mucho menos comunes. Y, por ejemplo, tenemos acá estas cinco. Uno, dos, tres, digo cuatro. Estas cuatro van a ser por estas cuatro causas. Comencemos con las monogénicas. Y como su propio nombre lo dice, mono viene de uno, génica de gen. O sea, esto se produce por la mutación de un solo gen. En todo nuestro ADN, un solo gen que se muta. Si es uno específico que ahorita vamos a ver, puede producirnos una diabetes. O sea, mutación de un gen. Y acá tenemos los famosos MODI. Los MODI son del 1 al 6, pero para no hacértela tan difícil, lo más importante acá es el MODI 2 es el que más preguntan. Y si te dicen por qué se produce, qué es lo que está alterado en el MODI 2, el gen de la glucoquinasa, que prácticamente, bueno, es una enzima que está en la célula beta y que permite que se produzca una buena insulina, y si no hay insulina y no hay, perdura la hiperglicemia, ¿no? Y ahorita vamos a explicar la fisiopatía. Luego, ¿qué más? Obvio, enfermedad del páncreas, porque recuerda que el páncreas, hay un intento de páncreas, es la que tiene tus células beta pancreáticas, bueno, tiene más, ¿no? Las alfa, beta y gamma. Y bueno, las células beta son las que se encargan de producir tu insulina. Entonces, si algo está dañando tu páncreas, obviamente estas células también se van a dañar y no van a producir la correcta insulina. ¿Qué puede dañar este páncreas? Una pancreatitis, la inflamación, una fibrosis quística, que es ya una enfermedad más sistémica. Y eso, prácticamente todo lo que daña el páncreas. Si te mencionan algo, no sé, un tumor o pancreatitis, ya vas a ver, hay daño el páncreas, posiblemente tiene riesgo de desarrollar diabetes. ¿Qué más? Endocrinopatías. Hay muchas hormonas que vamos a ver en la siguiente clase, que si se libera esta hormona, también se libera, también se aumenta la glucosa en sangre. Entonces, si aumenta una, aumenta la glucosa. Y entonces se produce una hiperglicemia que te puede llevar a una diabetes. Y obviamente estas tienen que estar liberándose por un buen tiempo, ¿no? Por eso ya hablamos de endocrinopatías. Por ejemplo, acromegalia, voy a agarrar acá. Acromegalia, que es el aumento de la hormona de crecimiento. Que, bueno, vamos a ver después la acromegalia más adelante en el otro tema. En el síndrome de Cushing, que hay aumento de cortisol. En el glucagonoma hay aumento de glucagón. O sea, es un tumor que produce grandes cantidades de glucagón. Y recuerda, el glucagón es contrario a la insulina. O sea, la insulina lo que hace es disminuye glucemia,
Entonces, ¿qué va a hacer el glucagón? ¿Dónde está? Insulina. Disminuye la glucemia y el glucagón va a aumentar la glucemia. ¿Ok? Luego, ¿qué más? El feocromocitoma, que es productor de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Y el hipertiroidismo, aumento de hormonas tiroideas. Tiroideas, ya. Entonces, ¿qué pasa acá en resumen? Como aumentan todas estas, cada una de estas, mejor dicho, también hace que aumente la glucosa en sangre y lo que me predispone a una diabetes. ¿Y así? Y por último, fármacos que sí debes recordar. ¿Qué fármacos me aumentan la glucosa? Anticonceptivos orales, glucocorticoides, así como el cortisol en el síndrome de Cushing aumenta la glucosa, los glucocorticoides también, ¿no? Obviamente. Los fármacos antivirales contra VIH, tiacidas y antipsicóticos atípicos. Los que más han preguntado acá son anticonceptivos orales y antipsicóticos. ¿Ok? Luego, ya, la fisiopatología. Acá perdón, hay que entenderla bien, cosa que todo esto se nos hace más sencillo. Y bueno, previamente hay que hablar de la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, comenzando por ahí, como dijimos, autoinmune, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nuestras propias células van a atacar a las células pancreáticas. Y como dijimos, si no hay células pancreáticas, no hay insulina, ¿no? Entonces va a pasar esto. ¿Cuáles son los anticuerpos? O sea, estos son los anticuerpos que atacan nuestras células ante células islotes o anti-ICA. Eso hay que recordar. Y acá vamos a hacer un apartado para que se entienda bien. Por ejemplo, tú tienes acá tu vaso sanguíneo. Digamos que es tu vaso sanguíneo. Y acá una célula cualquiera o un miocito, ya, un miocito, que está mal, pero está mal dibujado, pero a ver, para que se entienda. Entonces, tú normalmente, tu célula beta acá, mm, tu páncreas tiene tu célula beta que secreta insulina. Ahí está tu insulina. Entonces, lo que pasa acá es que esta insulina va a ir acá al miocito, tiene su receptor propio, el receptor de insulina. Se va a unir aquí, va a llegar, se va a unir. ¿Y qué va a hacer cuando la insulina se une a su receptor? Prácticamente envía señales por varios mecanismos, pero la cosa es que va a hacer que se eleve un transportador, este de acá. Es como que se produce acá en el núcleo, pues se juntan todas las prendas y ¡pum! Sale la membrana. Eso es la translocación del transportador. Este es el transportador GLUT. ¿Y qué pasa? Cuando se activa este transportador, toda la glucosa que estaba circulando en la sangre, uy, se me va la batería un momentito. Mm, ya, ahora sí. Entonces, toda la glucosa que estaba circulando en la sangre va a ser como que atraído por ese transportador y va a pasar. Uy, y ya. O sea, ¿qué está pasando acá? La glucosa que estaba en la sangre se está yendo a la célula. Es por eso que la glucosa va a disminuir acá. ¿Ok? Y eso es lo que hace normalmente la insulina, ¿no? Esa es su función. Disminuye la glucosa en sangre para que ésta se vaya a la célula, porque la célula necesita glucosa. A partir de la glucosa hace todas sus funciones, es su fuente principal de energía. Entonces, si falla la insulina y si algo pasa a la célula beta pancreática o al páncreas en general y no hay insulina, ¿dónde está? No hay insulina, no ocurre todo este proceso. La glucosa no pasa a la célula y ¿dónde se va a quedar? En la sangre. Y por eso vamos a tener una hiperglicemia. Y eso es lo que pasa así sencillito en resumen, ¿no? Entonces, volviendo a la diabetes tipo 1, ya tenemos las células que destruyen el páncreas, no funciona la célula beta pancreática.
Lucero, no se te escucha. Ah, ¿desde qué momento no se Ahora sí. escuchó? Uy, Como ¿por qué un se minuto escucha? aproximadamente. Ya, a ver, se escucha eco, ¿no? Sí, un Ay, poquito. déjame corregir un momento. Ujú, ujú. Ahora, ¿hay eco? Mm, Ya se escucha bien, pero no está la diapositiva. Ya, gracias, José Luis. Ya, listo. ¿Qué decía? A ver, ¿hasta dónde se escuchó Maffer? Bueno, ¿hasta dónde se escuchó? A ver, si no continúo de acá. Ya bueno, continúo desde acá, prácticamente. Lo que estaba diciendo es que hay que recordar este datito de que es en menores de 20 años. ¿Por qué? Porque prácticamente, bueno, es autoinmune, ¿no? ¿Y qué pasa si le damos en el examen, te viene un caso clínico, te dice un paciente de, digamos, 18 años, viene con síntomas de, no sé, está somnoliento, está con dolor de estómago, vomita? ¿Qué tipo de diabetes es? ¿Diabetes tipo uno, tipo 2? Acá te vas a ir más por la tipo uno, ¿no? Porque es un paciente joven, sospechando, ¿no? Y acá los puntos clave a recordar sobre diabetes tipo uno es que también va a haber un factor gatillo. O sea, de por sí tú ya estás con la predisposición, con el gen alterado, con tus anticuerpos ahí flotando, pero ¿qué va a ser lo que se active la enfermedad? A esto le llamamos el gatillo, que puede ser prácticamente un virus o factores ambientales. En virus, por ejemplo, está asociado al virus de la parotiditis. Y, y en factores dietéticos puede ser como desarrollas una alergia al gluten y justo se te activa, ¡pum!, la diabetes mellitus tipo uno también. Y te descompensas. Esos son los gatillos, por ejemplo. Y bueno, esto ya lo vimos. Hay que recordar el término de... ¿Dónde está? Está insulinitis. Bueno, no está acá, creo. Ya, pero esta imagen lo explica mejor. Entonces, vamos a tener esto, pues, ¿no? Esta es prácticamente la fisiopatología, donde están los anticuerpos anti-islote y van a terminar destruyendo la célula beta, ¿ven? Como se ve acá. Entonces, sin célula beta no hay insulina. Y ya, eso es todo. Y hay que recordar también un poco la glucosa tipolada, que es la autoinmune, la utente es autoinmune del adulto. Ahí sus siglas, del adulto. Es prácticamente una diabetes mellitus tipo uno, pero que puede ser en personas un poco más mayores, ¿no? Por eso es que el rango es hasta los 50, mayormente menores de 50 años. Y prácticamente es lo mismo, ¿sí? Solo que un poco mayores y un poco más leve. Ahora, bueno, ya dijimos varios factores de riesgo, obviamente. Familia, raza, enfermedad cardiovascular, obviamente. El síndrome de ovario poliquístico no se les olvide también, porque acá también te lleva a desarrollar una resistencia a la insulina, ¿ok? O sea, a insulina. La obesidad, la hipertensión, la lipidemia. Y no se olviden que una persona que ha tenido diabetes gestacional también tiene alto riesgo de desarrollar diabetes post-gestación. Ya, entonces hasta ahora ya vimos todas las generalidades y acá pasamos a la fisiopato, que aquí el famoso octeto minoso, que prácticamente es la fisiopatología que expliqué, pero resumido en 8 principales, no resumido, mejor dicho, los 8 principales factores que están alterados en la diabetes, porque la diabetes no es solo como que, no es lineal, tiene como que varias ramificaciones que hacen que se desarrolle en general, altera varias cosas. Es por eso que es un poco más pesadito. Entonces, vamos a explicar
cómo sucede la enfermedad prácticamente, ¿no? Digamos que tenemos una persona llamada, no sé, Pedrito. Que tenemos una persona llamada Pedrito y ya, Pedrito se vuelve gordito. Jejeje. Ya, digamos, él desarrolla obesidad, ¿ya? Y así y ahí comienza todo, porque tiene mala dieta, no hace ejercicio, desarrolla obesidad. Entonces lo que pasa acá es que nosotros normalmente tenemos ya nuestro tejido adiposo, ¿no? Nuestro organismo siempre tiene como una delimitación de nuestro tejido adiposo en sí, pero cuando ya desarrollamos la obesidad, ese tejido adiposo puede sobrepasar este límite, ¿no? Y se va a expandir. O sea, sobrepasa el límite de ácidos grasos que tenemos acá. Entonces, ¿dónde se van a ir esos ácidos grasos? Se van a tener que ir a la sangre. Aquí están, ácidos grasos en la sangre. Y ahí comienza, pues te hacen un análisis y tiene tu colesterol elevado, todas esas cositas. Ay, entonces, un momentito, voy a tomar agüita. Ya. Entonces, lo que va a pasar acá es que vamos a tener unas alteraciones, porque el tejido graso, recuerden que es un tejido que produce hormonas también y también produce ciertos factores de inflamación. Y eso es lo que pasa cuando ya tenemos demasiado, ¿no? Entonces acá va a haber una producción de tres principales componentes que se tienen que acordar hasta. Y es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la resistina. Estos dos principales son proinflamatorios, ¿no? Esto es lo que me va a dar la inflamación. Y la resistina es una hormona. Y si les suena el nombre, por ejemplo, o sea, resistina, resistencia, esta es la hormona que me va a dar la resistencia a la insulina. Esa es la responsable prácticamente, hay que acordarse. Ok, entonces ya tenemos nuestra inflamación, todo, y cómo este estado preinflamatorio nos va a llevar a un estado que se llama de lipotoxicidad. Ok, estamos ahorita en Pedrito desarrolla ese estado de lipotoxicidad. Tenemos entonces resistencia a la insulina y lipotoxicidad. Todo eso al final va a llevar, bueno, ya de por sí dijimos, si hay resistencia a la insulina, el proceso que vimos acá, no el receptor en este caso que tenemos, como su propio nombre lo dice, se resiste a la insulina, no la reconoce. Es decir, la insulina le toca la puerta al receptor y el receptor dice, ay, ¿quién será? No le abro y no detecta la insulina, no se trasloca el receptor, no entra la glucosa a la célula y se queda en la sangre. Entonces, eso es lo que pasa con respecto a la resistencia a la insulina. Y, y bueno, eso es en general. Porque ¿en qué favorece la lipotoxicidad? A que aumente mayor cantidad de ácidos grasos, aumente mayor cantidad de resistina, mayor resistencia a la insulina y hay un ciclo vicioso, porque si la persona sigue comiendo mal, sigue aumentando su tejido adiposo, sigue secretando estas citoquinas y la resistina, va a empeorar toda la resistencia que vemos acá, por ejemplo, ya digamos, traduciéndolo al cuadro de su PPT. Tenemos acá la persona ya, a Pedrito Beso. Y miren, con los años desarrolló primero, vamos a ver acá, ya, la función de la célula beta en amarillo, ¿no? Al principio, ¿cómo está? Al principio ya está bien y comienza a bajar. La célula beta comienza a bajar porque prácticamente, no, al principio, cuando la glucosa se eleva, la célula beta secreta su insulina, ¿no? Es por eso que al principio también los niveles de insulina van a estar aumentados. O sea, comienzan a aumentar. ¿Por qué? Porque están respondiendo a la alta glucosa del organismo. Pero la célula beta es como que también se cansa, ¿ya? Llega un punto donde produce, 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 produce insulina y llega un punto en el que se cansa. Es como que lo da todo, lo da todo, lo da todo
y ¡puf! De repente ya, o sea, poco a poco se va cansando, cansando y como ven, la función que está en amarillo va declinando, va cayendo. Acá mejor se ve. Luego el nivel de insulina que está se me fue, el celeste, como ven, va aumentando obviamente porque la diabetes sigue, sigue, sigue. Pero si ven acá hay como una meseta. Entonces, eso ocurre porque estamos acá en un estado de hiperinsulinismo. A ver, hiperinsulinismo. La célula beta está totalmente activa, dando todo lo mejor que puede. Hay alto nivel de insulina para compensar los altos niveles de glucosa. Y acá se ve, pues, ¿no? La glucosa, que ahorita esto es en los test. Pero acá se ve que está el hiperinsulinismo. ¿Y qué pasa? Cuando el célula beta llega a un punto, porque va descendiendo su función, en donde ya no puede funcionar bien, obviamente la insulina también va a caer. Cae y ya obviamente acá es donde comienza a descompensarse todo. Cuando el paciente sigue con la glucosa, sigue con sus malos hábitos, pero su célula beta ya no lo puede compensar. Entonces la hiperglucemia va a comenzar a persistir, por eso acá la glucosa se ve aumentada y desarrolla los síntomas y va al consultorio, ¿no? Pero esto ya estaba pasando, esto de la función de la célula beta aumentada y el hiperinsulinismo ya estaba pasando como 4, 7, hasta 10 años antes, donde estaba en prediabetes y nunca se chequeó porque no tenía nada de síntomas, ¿ok? Entonces aquí está, la insulinoresistencia, que ya se va a mantener una vez que pasa el punto de corte. ¿Y qué pasa con la producción hepática de glucosa? Miren, acá si notan, al principio no está alterada, o sea, se mantiene y llega un punto donde ¡pum! Sube. Sube justamente porque cuando se agota la insulina, que normalmente está metiendo la glucosa en la célula, toda esta glucosa que se queda, pasamos acá, vamos a tener un montón de glucosa en la sangre y el cuerpo, ¿qué va a pensar? El cuerpo no se basa en lo que está en la sangre, el cuerpo se basa en lo que detecta en sus células y en sus células no va a haber glucosa, pues no, porque todo se ha quedado en la sangre, entonces el cuerpo va a decir, uy, ¿por qué no tengo energía? Me falta energía. Entonces, pensando eso, va a aumentar todos los mecanismos que me hagan que aumenten la producción de glucosa. ¿Por qué? Porque el organismo piensa que si hay más glucosa va a entrar más. Lo que no sabe es que como ya tiene la resistencia a la insulina, por más glucosa que esté en la sangre, no va a pasar y va a ser por gusto. Entonces, uno de esos mecanismos es la producción hepática de glucosa. Esa donde el glucógeno se convierte a glucosa, así pues, ¿no? Glucógeno, uy, se convierte a glucosa. Y recién se activa acá porque a estas alturas, antes de, como aún hay insulina, ven, como aún hay insulina, como aún la célula beta aún funciona, compensa algo, ¿no? Para que el cuerpo no active los mecanismos. Pero una vez que baja la función de la insulina, ya el cuerpo ya dice, uy, no, ya detecté que algo malo pasa y ¡pum! Activa de golpe. Y se eleva, pues, así. Y ya, y recién acá por eso podemos detectar la glucosa en ayuno y la glucosa postprandial. La glucosa postprandial es la que, bueno, después de comidas, recuerden, es la que se detecta primero más que nada. Y recién cuando se eleva la producción hepática de glucosa, se detecta más que nada la glucosa en ayuno, ¿ok? Y bueno, Maffer, ¿estás ahí? Ya bueno, como parece, a ver, que no, así que digamos que ya, recordemos que hay la resistencia a insulina en sí no se puede como detectar, pero hay ciertos signos que sí nos pueden dar como una gran sospecha. Una de estas es la acanthosis nigricans, que esas son las manchitas en los pliegues, en el cuello, más que nada que se nota más fácilmente, que hay una alergia, son confundidas con caracha. Luego, ¿qué más tenemos acá? Los acrocordones. Otra cosa que también podemos notar es que puede haber un aumento de la presión arterial. Si es que le tomas, si puedes ver, oh, antes mi basal era, no sé, 100 y ahora estoy en 110, ahí. Qué raro, ya. Eso también puede ser unos signos. A ver, ya acá dejo unas preguntitas
Normalmente las desarrollo acá en la clase, pero vamos a dejarlo ahí para avanzar más rápido. Entonces, pasamos al diagnóstico. En cuanto a la clínica, prácticamente todos hemos oído hablar de las 4P. Las 4P. Esta clínica se comienza pues cuando ya estamos en este periodo, ¿no? De descompensación, prácticamente que ya falló. Ay, me olvidé de explicar algo acá. Espérense. Eje, esto. ¿Cómo traducimos en el octeto minoso todo lo que dije antes, ¿no? Del afisiopato? Como dijimos, ya, todo comienza con la glucosa elevada en la sangre, ¿no? Y lo principal que va a pasar acá es la gluconeogénesis incrementada. O sea, la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de otras moléculas. En este caso, recordemos que teníamos muchos ácidos grasos, por ejemplo. Y la glucosa, entonces, la gluconeogénesis se va a producir a partir de estos ácidos grasos, digamos, ¿no? ¿Qué más tenemos? Miocitos. También se puede producir, ay, perdón, ácidos grasos, aminoácidos. Ahí está. Entonces, los aminoácidos que forman las proteínas, que pueden estar en el músculo, más que nada, también a partir de esto podemos producir glucosa. ¿Y por qué producimos a partir de esto? Porque, como les dije, el cuerpo detecta, como, piensa que no tenemos una fuente de glucosa, o sea, pero en realidad todo se está quedando en la sangre, ¿no? No está dentro de la célula, que es donde el cuerpo lo va a censar, pero sí está en la sangre. Entonces el cuerpo piensa que no hay glucosa, entonces le dice, uy, no, no, estamos en urgencia, necesitamos glucosa, y saca de donde sea, saca de ácidos grasos, saca de aminoácidos, y activa pues la gluco, eh, glucogenólisis o producción hepática de glucosa, y por otra parte también la gluconeogénesis, que es la principal mecanismo, según el octeto minoso, ¿ya? De producción de hiperglucemia. ¿Qué más tenemos? Aumenta la secreción de glucagón. Como el cuerpo, todo esto se basa en porque el cuerpo está confundido prácticamente. No tenemos insulina no tenemos glucosa según el organismo, entonces queremos más y el cuerpo aumenta la secreción de glucagón, porque el glucagón, recordemos, hace lo contrario a la insulina. La insulina mete la glucosa a la célula y el glucagón en realidad la saca. O sea, perdón, hace que se libere la glucosa a la sangre porque, bueno, eso es el cuerpo como lo sensa, ¿no? Saca de otras células para darle como que, para repartir la energía, ¿no? Perdón, el glucagón activa más este mecanismo también. La producción hepática de glucosa, ya. Luego, disminuye secreción de insulina, obviamente, uno por la resistencia, dos porque en este caso, claro, por la resistencia más que nada. Disminuye el efecto incretina. Las incretinas, para recordar, tenemos dos, la GIP y la GLP-1. ¿Qué hacen normalmente? Estas van a ir al páncreas, que está el páncreas, ¿por qué no me sale bien? Tenemos el páncreas. Estas van al páncreas y hacen prácticamente lo mismo que la glucosa como señal, o sea, y le van a decir a la insulina, cuando tú comes, lo que tú comes es el cuerpo lo detecta, ya. Estos son como las incretinas son como las que detectan que has comido y dice, uy, estamos recibiendo comida, pronto va a haber glucosa y le dice a la célula beta que se prepare para que libere su insulina, ¿no? Para que meta la glucosa a la célula. Entonces, eso es lo que hacen las incretinas. Entonces, hay que recordar que tenemos dos factores estimulantes de la liberación de insulina. Uno, la glicemia en sangre, la hiperglicemia, y dos, las incretinas. Esos son los principales factores que estimulan la liberación de insulina. ¿Qué más tenemos en el octeto? La lipólisis. Prácticamente tiene que ver con esto, para generar mayor ácidos grasos y estimular mayor neogénesis, pues, ¿no? Digo gluconeogénesis. Luego, mayor reabsorción de glucosa. El organismo sigue con reabsorción, no se confundan. A ver acá. La reabsorción quiere decir que pasa a la sangre, o sea, está poniendo más glucosa en sangre, que tiene que ver con la hiperglicemia. Pero también hay que resaltar de la reabsorción de glucosa esto que es importante acá. En nuestro riñón, más que nada se refiere a la reabsorción de glucosa en el riñón, ¿ya? Y en nuestro riñón, sobre todo, en específico en el túbulo proximal, tenemos unos transportadores especiales.
acá digamos que está el transportador, ¿no? Que comunica entre el túbulo y la sangre, ya. Entonces tenemos, y hay que recordar de SGLT2. ¿Qué es lo que hace normalmente este SGLT2? Este SGLT2 lo que normalmente hace, vamos a ponerlo más grande acá. Acá está la sangre, digamos, y acá está tu túbulo, la célula de tu túbulo, ¿no? Están así, uy, 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 ya. Entonces, lo que hace este SGLT2 es que pase el sodio y la glucosa. O sea, es por eso se llama cotransportador, porque el sodio y la glucosa, si pasa sodio, pasa glucosa prácticamente, como hermanitos. Siempre van juntos según este transportador y pasan a la sangre. Eso es lo que pasa normalmente. Y entendiendo esto, vamos a entender también la funcionalidad de otros medicamentos que vamos a ver más adelante. Entonces, hay que recordar también otro punto. Nosotros tenemos un umbral de glucosa que está acá 180 miligramos, acá debería ser. Este diagrama está en su teoría. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros tenemos más de esta cantidad en nuestra sangre, el riñón como que ya no puede filtrar la glucosa. O sea, normalmente lo que pasa es que de la sangre viene cargada, pasa por el glomérulo y el riñón absorbe lo que necesita y desecha lo que no quiere en la orina, ¿no? Entonces, nosotros normalmente no debemos tener glucosa en la orina, pero cuando hay tanta glucosa en nuestra sangre y el riñón ya no tiene esa capacidad de filtrar, de desechar, de reabsorber tanta glucosa porque es demasiada, este cotransportador se satura. O sea, se satura porque ya no pueden más. Dice, uy, no, es demasiada glucosa, no me queda otra, parte de esa glucosa se va a tener que ir a la orina porque yo estoy muy lleno. Y por eso es que el diabético desarrolla glucosuria. O sea, su orina le dicen que está dulce, glucosa en orina, prácticamente. ¿Ok? Entonces seguimos con el octeto. Luego, ¿qué más? Captación periférica de glucosa, ya, disminución de la captación periférica de glucosa prácticamente se refiere a que las células ya no captan la glucosa, prácticamente tiene que ver con la resistencia a la insulina, porque se queda en la sangre y la insulina, como el receptor no le detecta, no puede meter la glucosa a la célula, pues. Y disfunción de neurotransmisores, que más que nada tiene que ver con las neurotransmisores que tienen que ver con la saciedad, con la grelina, leptina, que están desbalanceadas. Y ya, esas son las 8 cosas. Y sabiendo de estas 8, cada uno tiene un medicamento. O sea, en cada una de estas hay un medicamento específico que va a actuar, que lo vamos a ver más adelante. Y con eso ya nos aprendimos pues el tratamiento prácticamente. Ya, pasamos las preguntas y ahora sí. ¿Cómo va a venir un diagnóstico? Un paciente, digamos, ¿cómo va a venir a tu consultorio para que digas que, uy, se sospecha de diabetes? Primero, las 4P que todos conocemos, P de polidipsia, porque polipsia es mucha sed, toma mucha agua. ¿Y por qué sucede esto? Nosotros cuando tenemos aumento de glucosa, también aumenta nuestra osmolaridad, porque son los osmoles, los solutos que están ahí en nuestra sangre. Entonces el organismo cuando está como que muy concentrada la osmolaridad, es como si tuvieras un vaso con azúcar, ¿ya? Un vaso con agua, está el agua, y acá tenemos el azúcar. Si le echas mucha azúcar para diluirlo, ¿qué le tendrías que echar? Más agua, ¿no? Es por eso el organismo tiene un proceso similar. Como tiene mucha glucosa en la sangre que aumenta la osmolaridad, entonces te va a inducir la sed para que tomes más agua y así se diluye un poquito los solutos, ¿no? Pero bueno, normalmente la persona diabética en vez de agua no toma agua, toma gaseosa o algo así. Y eso lo empeora feo. Vamos a verlo más adelante. Bueno, por eso se da la polidipsia. La poliuria, ¿por qué se da? Porque, bueno, ya les dije acá, eh, tiene que ver con la glucosuria, porque donde va la glucosa va el agua. Y como les dije, se satura, el cotransportador bota la glucosa por la orina y donde va la orina va el agua. Por eso hay poliuria. Porque poliuria es bastante, que orina bastante, ¿ok? No hay que confundirlo con la poliaquiuria, que es que va a orinar varias veces al baño, ¿no? Poliuria es que cantidad, bastante, bota bastante orina. Polifagia, justamente el organismo piensa que no tenemos fuente energética y le va a inducir, nos va a inducir el hambre.
y vamos a querer comer, 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 comer todo, lo que querramos, lo que podamos, ¿no? Y la pérdida de peso, porque esto se ve más que nada ya más adelante, porque ¿qué pasa cuando nosotros agotamos nuestras reservas en el hígado? Se agota el glucógeno, entonces ¿de dónde le va a tener que sacar? De otras moléculas, como dije, gluconeogénesis aumentada, de ácidos grasos, aminoácidos. Entonces va a quemar la grasa, va a quemar el músculo y el paciente va a venir, digamos, más flaquito, ya si es que ha agotado todas sus reservas. ¿Ok? No siempre se ven estas 4P, pero es importante saber, ¿no? Luego, esto sí puede pasar, el nublamiento visual, la candidiasis vulvovaginal y balanitis candidiásica. ¿Por qué hay candidiasis y por qué hay balanitis candidiásica? O sea, la cándida, recuerden que es un hongo y al hongo le gusta mucho la glucosa. Entonces, ahí a ese nivel las secreciones también, digamos que van a estar con altos niveles de glucosa y va a llamar a que nos infectemos más fácil con estos hongos. Y obviamente parestesias, ya que tiene que ver más con neuropatía diabética más adelante, pero pues se puede desarrollar a veces, ya te viene con ese nivel avanzado de diabetes. ¿Ok? Entonces te viene tu paciente con estos síntomas y tú puedes sospechar de diabetes. Ahora, el rango. Eh, Acá vemos pues cómo está, realmente son los valores que tenemos que aprendernos para hacer el diagnóstico. ¿Ok? El diagnóstico de diabetes se hace en la clínica y laboratorio, entonces es muy importante saber los rangos. ¿Con qué vamos a trabajar principalmente? Con la glucosa en ayunos. ¿Por qué? Porque este es el principal método de screening, para hacerlo en toda la población, al menos en Perú, porque es de fácil acceso, porque está a la mano mayormente, a comparación de la hemoglobina glicosilada que no está disponible en todos los lugares, o el test de tolerancia donde necesitas tener la glucosa nidra para hacerle y pincharlo cada rato para poder sacar los resultados. Entonces, normalmente repaso estos valores, así que ya pues, recordemos, menor a 5,7 de glucosa, hemoglobina glicosilada es lo normal, ¿no? Y mayor a 6,5 ya vendría ese rango de diabetes. Lo que yo hago para aprenderme, como me lo aprendí, es que, digamos, hasta 5,6. Y esto lo volteo y sería 6,5. Y ya tengo los rangos para arriba y para abajo. Y lo que está en medio es prediabetes. Ya, así yo me lo aprendí. Luego, la glucosa en ayunos, que es muy importante. Siempre, bueno, hasta menor a 100 es lo normal. 126, esto sí ya es memoria, ya es diabetes. Y acá, normal de glucosa en test de tolerancia oral. Acá vamos a ponerle a las 2 horas, que tiene que tomarse, ese a las 2 horas el que cuenta. Ya, menor a 140 normal y mayor a 200 ya se recuerda un poco más fácil porque es un número así enterito. Y ya, eso. Y otra cosa que no está acá, hay que recordar también cuándo vamos a pedir y cuánto es la glucosa al azar. Previamente, el rango para la glucosa al azar es el mismo que el test de tolerancia oral. Mayor a 200 es diabetes, ¿ya? Ahora, si sabemos bien estos valores, podemos aplicarlo. A ver, ya tengo la clínica, ahora le pido su hemograma con hemoglobina glicosilada o con glucosa en ayuno, así rapidito para descartar, ¿no? Entonces, uy, un momento. Ya. Entonces, ahora sí al diagnóstico. Supongamos que te viene el señor Pedrito, vino a tu consulta y te dice, doctor, desde hace un mes que siento que he bajado de peso, siento que orino mucho y se me nubla la visión. Y mi mamá era diabética, quiero ver qué es lo que me pasa también, por qué siento esto. Ya, pues está aquí Pedrito, te consulta. Acá que te están diciendo, ya tiene síntomas así dispersos, ¿no? De diabetes. No tiene las 4P completas, porque si tuviera las 4P ahí vemos que se le toma, pero tiene síntomas dispersos. O sea, ¿tiene síntomas y signos de hiperglicemia? Sí. Ay, perdón, acá no. De hiperglucemia sí, pero acá se refiere más que nada a las 4P, ¿ya? Estamos en este caso. ¿Tiene obesos? Sí.
¿tiene factores de riesgo? Sí, aparte de síntomas y que su mamá era diabética. Si es así, ¿qué es lo primero que le vas a pedir? Como les dije, lo más accesible es la glicemia en ayunas. Entonces, es lo primero que le vas a pedir a tu paciente. Y ahí trabajas con los rangos que ya dije. Ahí ves si es mayor a 126, de 100 a 125 o menor a 100. Y digamos que te sale ya un rango de diabetes. Uy, ya es diabético. No, no se diagnostica así. Miren este de acá. Tienes que repetir el test para confirmar el diagnóstico. Se necesitan mínimo 2 resultados positivos para hacer el diagnóstico. O sea, tú le dices, señor, tiene 130 de glucosa, digamos, señor Pedrito, venga en menos de 72 horas, o sea, viene pasado mañana, digamos, y le haces otra glucosa en ayunas, le repites el test, acá, por 2, todas, ay, perdón, acá, por 2, ¿ya? Y si te sale otra vez, digamos, la primera te sale en rango diabético, la segunda también en rango diabético, ahí no hay duda, ahí sí le puedes decir al señor, usted tiene diabetes, ¿ok? Y así de fácil, ya le diagnosticas. Ahora, pongámonos en el caso de que te venga el señor Pedrito, te sale la primera, te sale en rango de prediabetes. Este es rango de prediabetes, o sea, te sale 115, digamos, ya. Primera en prediabetes. Le dices lo mismo. Señor, venga en menos de 72 horas, le vamos a tomar otra vez la glucosa en ayuna. Y la segunda te sale el rango de diabetes. Ahí, ¿cómo queda el diagnóstico? También. Entonces ya es diabético también, ¿ok? Si te en el segundo prediabetes también, queda con el diagnóstico de prediabetes. Y si te sale el primero, ya en el tercer caso, el primero te sale en rango prediabetes y el segundo te sale en rango normal. Igual queda como prediabetes, ¿ya? O sea, no, perdón. Acá, o sea, el segundo te sale normal. Y acá dices, pucha, ¿ahora qué hago? Me salió uno medio alterado, otro normal, y acá sí cambia un poco la cosa. Ante la duda, le tienes que pedir una tercera prueba. ¿Y esta cuál sería? El test de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? Eso no se olviden. Con eso descartas o confirmes el diagnóstico. Ya lo que te salga acá es el diagnóstico que queda. Si te salió prediabetes, es prediabético. Si te salió diabético, es diabético. Y si te sale normal, igual quedaría con el diagnóstico de prediabetes, ¿ya? Porque ya tiene alto riesgo, pues. No. Bueno, ignoren esto último. Mejor quédense con esto para no confundirse. ¿Ya? Entonces, ante la duda, test de tolerancia oral a la glucosa, ¿ok? Eso solo con la glicemia de ayunas. Si tienes posibilidad, le puedes sacar hemoglobina glicosilada y el procedimiento es el mismo. Mínimo 2 pruebas. ¿Ok? Vamos a ponerlo acá grande. Mínimo 2. Ya. Y trabajas con los mismos rangos. Así. Ta, ta, tan, ta, ta, tan. Y ya, así diagnosticas diabetes. Pero ¿qué pasa si te viene ya el señor Pedrito y te dice, doctor, estoy que orino mucho, como mucho, he perdido peso en estos últimos 3 meses, he perdido, no sé, 5 kilos, estoy eh, que orino mucho, tomo mucha agua también, y ahí te das cuenta, uy, tiene las 4P. Entonces sí, acá sí cumple algo. Síntomas, signos de hiperglucemia cumpliendo las 4P. Acá es el único caso donde le vas a tomar glucemia random, ¿ok? Cuando cumple las 4P. Y también es el único caso donde con solo una prueba le puedes diagnosticar la diabetes. O sea, uy, señor, viene con 4P, a ver, venga, le vamos a tomar glucosa. ¡Pup! Le tomas, uy, salió 250. Señor, usted es diabético. Y ahí queda. Es el único caso donde con una sola prueba ya puedes hacer el diagnóstico. El resto de las demás tienes que hacerlo mínimo 2 veces, ¿ok? Ya, sí. Y ya, este es otro cuadro que resume también lo mismo que acá, pero más ordenadito. Y ya, así haces prácticamente el diagnóstico de diabetes, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda, Maffer?
Ok, entonces seguimos con tratamiento. Rapidín. Ya. En tratamiento prácticamente vamos a separarlos así. Primero vamos a ver las insulinas. Y en insulinas tenemos varios tipos. Y previamente se dividen las que van a ser prandiales y las que van a ser basales. Las prandiales son las que se toman con la comida y las basales, bueno, las que te duran todo el día, en palabras sencillas. Las prandiales, acá tenemos tres principales. La Lispro, Aspart y la glulicina. ¿Ok? Luego, ay, perdón. Las prandiales tenemos ultra rápidas y rápidas, ¿ya? Las ultra rápidas son estas de acá, las que mencioné. Estas actúan, o sea, las tomas y el toque comienza su función. Su función inicia en 15 minutos. Dura el pico 1 a 2 horas y también te dura en total por 3 a 4 horas. ¿Qué es lo importante de acá? Su inicio, pues, ¿no? Por eso se llama ultra rápido. En 15 minutos ya está actuando. Dentro de las rápidas encontramos la insulina regular, voy a agrandarlo, también llamada cristalina. ¿Okay? Esta tiene su propia importancia en las complicaciones agudas que vamos a ver en un rato. Y si esta dura 15, esta es rápida y por eso comienza en el doble de tiempo, ¿no? 30 minutos. ¿Dónde está mi color? Ahí. Acá tenemos 2 a 3 horas y 4 a 6. Picos, o 3. Y así. En las basales, ya, o sea, las que te van a actuar la mayor parte del día, tenemos las intermedias. La más conocida y la más usada, que seguramente en su hospital han visto que el doctor mayormente da NPH, NPH, y si es que porque es más barata y es como que el equilibrio entre lo bueno, porque obviamente tú quieres una insulina basal que te cubra todo el día, porque no te estés como que, pum, inyectando cada rato, ¿no? Porque esto es a nivel subcutáneo. Así es, subcutáneo, ya. Entonces tenemos la NPH en las intermedias y por último la gliadina de Gludec y de Metir en las basales, que son las más, digamos, ¿no? La gliardina de Gludec y de Metir acá. Ahora, ¿cuánto duran? Las dos inician a las 2 horas, ¿ya? Acá lo importante es cuánto te duran durante el día, que por eso se llama basal. La intermedia, la NPH, te puede durar de 12 a 14 horas y la lenta, como la gliardina, te puede durar más de 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que solo te necesitas inyectar una vez al día y te cubre todo y ya estás tranquilo. La combinas, te puedes combinar a veces, dependiendo del caso, con una Lispro, una Aspart, con las comidas, así que se eleva mucho cuando comes y eso ya lo va a ver el endocrinólogo, pues, ¿no? Y bueno, esta para rellenar. Y esta no tiene pico, claro, porque dura todo el día está así, lineal, ¿ok? Y eso con las insulinas. Sobre la aplicación, como les dije, es a nivel subcutáneo. Mayormente es en la grasa del abdomen, ahí donde hay más grasita para que se absorba más. Ahí se la ponen. También se puede poner en glúteos, ahí está, en abdomen y en brazo. En el glúteos es donde se absorbe menos, más rápido es en abdomen. Pero no siempre hay que ponerle el mismo punto. Mayormente tienes como que si te lo pones acá, seleccionas una zona del abdomen y tienes que ponértelo ahí pues todos los días, ¿no? Pero tienes que ponerlo en diferentes puntos. Lo haces un tiempo que ya, bueno, eso no es parte, pero eso es un dato extra. Y luego cambias de zona. O sea, esta es tu barriguita, lo hiciste acá y ahora póntelo acá en otros puntos. Porque si no, te puede generar una lipodistrofia a ese nivel. Así que siempre es importante variar los puntos donde te pones la insulina. Y ya, este es un cuadro de resumen de su libro. Y este es otro cuadro que me lo traje de un videito para hablarte de los fármacos más que nada, que mejor lo voy a explicar acá.
Ahora ya vimos insulinas. Hay que recordar que a cualquier paciente le podemos dar insulina, incluso al comienzo, dependiendo de ciertos criterios que vamos a ver. Y tenemos también los antidiabéticos orales, o también se les dice A2, para simplificar. Entonces, ignoremos esto, porque ya lo dijimos. Tenemos acá los, vamos a ponerlo acá, los A2. Tenemos entonces la más conocida metformina. Acá les puse otra vez el octeto ominoso porque, como les dije, cada fármaco actúa en cada uno de estos 8 y bueno, probablemente ataca por todas partes. Y la metformina, ¿por qué es la más importante? Porque actúa en el principal mecanismo de la producción de diabetes, que es la gluconeogénesis. Entonces, acá es donde va a actuar la metformina. Voy a ponerlo de otro color. Acá, la metformina. ¿Ok? Si entonces actúa acá, en vez de, si acá lo que pasa en la patología es aumentar la gluconeogénesis, la metformina, ¿qué hace? Va a disminuir la gluconeogénesis, es principal función. Y así. Luego que tenemos tiazolidinedionas. Acá tenemos, este cuadro les dice bien bonito la terminología para que se acuerden. Las tiazolidinedionas es prácticamente actúan, ¿dónde van a actuar? Estas más que nada actúan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá, en la captación periférica. Solidinedionas. Si en la patología disminuye, ¿qué va a hacer esto? Va a aumentar la captación periférica de glucosa. Es decir, va a hacer que nuestras células capten más glucosa para que, bueno, tenga energía, ¿no? Ya, entonces ya tenemos dos. ¿Qué más tenemos? Las inhibidores de SGLT, bueno, SGLT2, pongámosles acá. Este es el, digamos, más famoso en estos momentos. Y recordemos que actúa a este nivel. SGLT2. ¿Para qué? Para disminuir la reabsorción de glucosa. Es decir, viendo este gráfico, queremos evitar que la glucosa vaya a la sangre, ¿no? Queremos bajar la glucemia. Entonces, al bloquear este receptor, ya no funciona, la glucosa ya no va a pasar acá. ¿Y dónde se va a quedar? En el túbulo. ¿Ok? Entonces, se va a ir a la orina. Prácticamente es un mecanismo que ya no queremos glucosa en la sangre, ya vamos a eliminarla por la orina. Es como que muy práctico y muy útil y muy seguro, y por eso también se usan en patologías vasculares, hipertensión, insuficiencia cardíaca, etc. Que ahorita vamos a ver. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos las incretinas. O sea, si hay disminución de incretinas, hay que darle análogos de incretinas. ¿Cuáles son estos? El GLP-1, tiene el mismo nombre, ¿no? Solo que se dice análogo de GLP-1. Que previamente, ¿qué hace? Induce la liberación de insulina, como dijimos antes. Actúa acá. Aumenta efecto de incretina. Luego, ¿qué más? Ya dijimos el inhibidor de P4 y Luris, ya. ¿Qué más actúa acá? Tenemos una... a ver, volvamos a lo normal. Normalmente las incretinas son degradadas por una enzima llamada DPP4. Esta prácticamente, las GLP-1 y el GIP que están acá, los degrada y se degradan, pues, ¿no? Y pierden su función. Entonces queremos inhibir esta enzima. Y así como tenemos los análogos de GLP-1, vamos a tener los inhibidores de DPP4. ¿Ok? ¿Qué más? Y por último, para recordar, las sulfonilurias. Nilurias. Estas previamente aumentan la secreción de insulina. Así de sencillo. Es su función. Y acá tenemos un cuadro resumen, bueno, que me lo robé de QXMD porque está muy bueno.
que te resume prácticamente función y efectos adversos. Y voy a resaltar pues lo que hay que recordar más que nada. En metformina ya dijimos mecanismo de acción, disminuye gluconeogénesis hepática, y efecto adverso no tiene muchos en realidad, justamente por eso, porque es más barata, porque funciona súper bien y no tiene muchos adversos, es que todo el mundo receta metformina cuando tienes un diabético. Entonces, el único efecto adverso que puedes desarrollar puede ser a nivel intestinal dispepsia. Y el peor efecto adverso es la acidosis láctica, que es muy poco frecuente. Otro que tienen que recordar es déficit de B12. Por eso siempre van a ver que paciente que toma metformina, su doctor le va a dar, también tiene que tomar suplemento de B12. ¿Ok? Porque justamente disminuye esta vitamina. Luego, sulfonilurias. ¿Qué es lo que deben recordar de las sulfonilurias? Que este es el ADO, o bueno, antibiótico oral, que me da más riesgo de hipoglicemia. ¿Cuál es el principal tratamiento para la diabetes que me da hipoglicemia? Es insulina? O sea, no se debe confundir. Una cosa es que te pregunten el tratamiento que más causa hipoglicemia, insulina. Pero si te preguntan el antidiabético oral, tú vas a, y te ponen insulina y sulfonilurias, tú tienes que marcar sulfonilurias, ¿ok? Luego las tiazolidinedionas. Acá lo más importante es que te va a dar edema. Si te hablan de edemas, retención hídrica, tienes que pensar en estas, ¿ok? Y por ende está contraindicada en insuficiencia cardíaca, porque en la insuficiencia cardíaca congestiva tendemos a retener líquido en el corazón y hay una sobrecarga, entonces no podemos darle más sobrecarga porque pues el corazón va a fallar. Y esto es lo principal, ¿ok? Contraindicado en insuficiencia porque causa edema también, ¿no? Luego, esta no se usa en Perú, así que la voy a pasar rápido. Los inhibidores de CGLT2 siempre vienen preguntas, así que hay que recordar, es lo más que hay ahorita, porque no solo actúa en la diabetes, disminuye el riesgo cardiovascular, y previamente, si te hablan de insuficiencia cardíaca congestiva y te suman incluso enfermedad renal crónica, ¿qué vas a preferir de medicamento para ese paciente? Le conviene un SGLT2. ¿Por qué? Porque es cardiópata, ¿ok? Pero ¿qué pasa? El principal efecto adverso, y sobre todo en mujeres, es las infecciones de tracto urinario. Como estás botando mucha glucosa por orina, como dijimos, hongos, les gusta la orina, a las bacterias también. Entonces te predispone más que nada a que atraer microorganismos por la cantidad de glucosa que hay, ¿no? Y ya tienes riesgo de ITU. Los inhibidores de PP4, acá hay un dato importante a recordar. ¿Dónde está? Ahí ya. Los inhibidores de PP4, dentro de estos hay un fármaco llamado linagliptina. La linagliptina es el único fármaco que prácticamente puedes usarlo en una persona con enfermedad renal crónica estadio 5, ¿ok? El, el SGLT2 lo puedes usar, sí, pero hasta 4 nomás, ¿ok? Si tienes una enfermedad crónica estadio 5, prefiere la linagliptina de cajón, ¿ok? Eso es como dato. En tu caso clínico te viene paciente de 70 años, diabético, que refiere síntomas tal, sospecha de diabetes mellitus tipo 2, y tiene también diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el fármaco de elección? Insuficiencia cardíaca, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el fármaco de elección? SGLT2, ¿ok? Si te dice, el mismo caso, pero en vez de insuficiencia cardíaca te dice, pero tiene enfermedad renal crónica, estadio 5 o tasa de filtración glomerular menor a 15, que es lo mismo, glomerular menor a 15. ¿Cuál es el fármaco de elección? El único ahí sería la linagliptina, ¿ok? Los otros te pueden dar más falla renal. Luego, agonistas de GLP-1, ¿cuándo lo podrías dar? Previamente, este GLP-1, no sé si han escuchado, ¿cómo se llama esto? El Ozempic, no me acuerdo, había algo así, que te hacía bajar de peso, que es este medicamento prácticamente. Por eso, justamente aumenta la saciedad. Y por el que aumenta la saciedad, comes menos, bajas de peso. Y por eso este fármaco es más recomendado sobre todo en personas que tienen obesidad. Tú ves a tu pacientito, es obeso, y ¿qué le vas a dar? Ya, metformina. Señor, ¿puede pagar algo más
no sé, un poquito más caro. Él te dice, sí, sí tengo condiciones. Ya, ya, entonces le conviene un GLP-1 para que le ayude a bajar de peso también. Y ya. Y recuerden, complicación adversa de acá de GLP-1 es pancreatitis, ¿ok? Ya. Luego, bueno, esto no tampoco lo menciona en Perú, así que lo voy a dejar ahí. Entonces, estos son los que tienen que recordar. Y ya. Ahora, como... un momento. Agüita. Ahora, ¿cómo eliges qué dar a quién? Porque hay muchos fármacos, vimos. Ya les di ahí un poquito de datos para saber qué antidiabético oral dar. Pero ¿cuándo das insulina? Bueno, en diabetes mellitus tipo 1 siempre vas a dar insulina porque, como dijimos, es autoinmune, la célula beta pancreática está atacada y prácticamente te quedas sin células beta, están destruidas. Entonces, sí o sí necesitas insulina porque ahí no tienes de cajón. Entonces, pero en diabetes mellitus tipo 2 tú vas a tener varias opciones. Si no, si tienes un paciente sin comorbilidad, obvio la primera opción es metformina. Si tienes un paciente, como ya dijimos, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca sobre todo, Lazar, SGLT2. Si tiene enfermedad cardiovascular también, en general, estas también son opciones. GLP-1 también le puedes dar, es verdad, sí. Y si tiene, digamos, si quiere bajar de peso, GLP-1. Y si tiene enfermedad renal crónica menor a 15, tasa de filtración glomerular, le das linagliptina, ¿ok? Que es un inhibidor de DP4. Eso no hay que olvidarse. Ahora, ¿cuándo es que tienes que comenzar la terapia combinada? Cuando, digamos, Pedrito ya está tomando su metformina, digamos, viene a los 3 meses y le tomas hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada es la que se usa para el control, ¿ok? Para ver cómo está yendo con el control de su glucosa, porque te mide el promedio en 3 meses, ¿no? Entonces, la hemoglobina glicosilada le salió, digamos, en 9. Uy, ¿qué pasó, Pedrito? No has estado tomando tu medicamento. Ya, si le salió en 9, digamos, no, o no tomó, o estuvo tomando y no controló, que es en lo óptimo para usar este criterio. Entonces, ahí puedes decir, uy, no, si no funcionó, hay que comenzar terapia combinada, ¿ok? Porque si no cumple con el medicamento, obviamente no le tienes que aumentar, ¿no? Igual no lo va a cumplir. Entonces, si cumpliendo todo eso, no ha no ha bajado la hemoglobina glicosilada o no se ha podido controlar, le tienes que aumentar otro fármaco. Puede ser metformina más GLP-1, puede ser más su ex GLT2, y así. Eso ya depende del criterio del endocrinólogo, la verdad. Pero sí recuerden cuándo comenzar, entre 8.5 y 10, ¿ok? Menor a 10 es el punto de corte. ¿Qué pasa cuando es mayor a 10 la hemoglobina glicosilada? Ahí sí comienzas insulinoterapia, incluso desde el comienzo. Por ejemplo, Pedrito viene, le tomas, para el diagnóstico le tomas su glucosa en ayunas, ya, antes de las 72 horas, como dijimos, mínimo 2 pruebas para hacer el diagnóstico, tú decides tomarle una hemoglobina glicosilada a la segunda, como segunda prueba, porque tienen los recursos, digamos, ya. Y sale, porque puedes mezclar pruebas, no sé si lo dije, no me acuerdo, no, puedes mezclar pruebas, puede la primera ser una y la segunda ser otra, ¿no? Pero normal, si las dos son glucosa en ayunas también, normal para el diagnóstico. Ya digamos que le tomó en la segunda la hemoglobina glicosilada porque vio que tiene mucho factor de riesgo y quería ver si era necesario comenzar con insulina. Y le salió 12% de insulina glicosilada, digamos. Ay, no, Pedrito, vamos a comenzar de frente, insulina. Y él se asusta diciendo, no, doctor, no, que eso es para cuando ya estás grave, cuando te van a amputar. Ya ese es un mito que muchos piensan, pero no, puedes comenzar insulina desde el comienzo de la terapia, ¿ok? Con hemoglobina glicosilada está en 10% o glucosa en ayunas mayor a 300, ¿no? Ya está súper aumentado. Y síntomas marcados, no se olviden. Sobre todo pérdida de peso significativa. O sea, Pedrito te viene, su hemoglobina glicosilada le salió en 10%. O de frente en la primera toma de glucosa en ayunas te salió, uy, ¿por qué tiene 350? Y tiene marcada pérdida de peso. Doctor, he bajado 10 kilos en esos 3 meses. Ya hay que comenzar la insulina. Así. ¿Ok? Estas son
valores, acá lo puse en un cuadrito, las unidades que debes dar por día y bueno, y por kilo por día, que ahí lo hice en su PPT. Entonces, ya sea cual sea su tratamiento que has elegido, lo citas a los 3 meses y cómo sabes si está controlado o no. Para eso tenemos las metas de control glucémico, que son las de acá, ¿no? Le vas a tomar su glucosa en ayunas y tiene que estar de 80 a 130 para un diabético. Le damos más chance, ¿no? Miligramos por decilitro. La hemoglobina glicosilada tiene que estar menor a 7%, ¿ya? Y la glucosa postprandial tiene que estar menor a 180 miligramos por decilitro a las 2 horas. Sí. Ya, y con esos valores, si todo está dentro de lo normal, Pedrito, a ver, vino con su glucosa después de 3 meses en 90, ya, está bien. Tiene 6,5 de hemoglobina glicosilada, ya, cumple. Y la glucosa postprandial, que bueno, ya algunos ya no lo toman necesario, está en 150, está bien. Entonces está controlado, sigue con la misma medicación. Igual el diabético siempre tiene que hacerse sus controles, ¿no? Es importante. Bueno, acá tenemos unas preguntas que ya por tiempo lo voy a dejar ahí. Y pasamos a la última parte, que es complicaciones agudas. Que bueno, en endocrinología no tenemos muchos casos no hay muchos casos así, emergencias en sí, pero estos son algunos de ellos y tienen que ver con la diabetes. Entonces, el más común, que bueno, no es tampoco tan común, pero uno que sí puede complicarse por toma de medicamento, es la hipoglicemia. Si se le pasó las insulinas, entra hipoglicemia. Por un diabético menor a 70 ya puede considerarse hipoglicemia, pero hay que ver la clínica también, ¿no? Vamos a centrarnos en estos dos que son los que más vienen en exámenes. Entonces, cetoacidosis diabética. Hay que recordar, cetoacidosis diabética, como lo mencioné antes, tiene que ver más con la diabetes mellitus tipo 1. Y por ende, el otro, el estado hiperosmolar hiperglucémico, tiene que ver con la diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué entonces se produce la cetoacidosis diabética? Estamos hablando de un diabético tipo 1, o sea, un diabético inmune que es joven, digamos, y se infectó del virus de la parotitis y desarrolló su diabetes mellitus tipo 1. Así es como ingresan los pacientes con diabetes tipo 1. Debutan con esto y ahí recién se enteran. O sea, ingresan como una cetoacidosis y ahí recién se enteran, fue porque tiene diabetes tipo 1. Y dice, ¿qué? ¿Tengo diabetes? Sí, y así es como debutan, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa acá? Normalmente, como dijimos, en la diabetes tipo 1 no hay insulina. No hay insulina. Entonces, el organismo tiene que sacar glucosa de otras fuentes, como dijimos. Ácidos grasos, aminoácidos para producir glucosa. Pero esto va a ser más como que más fuerte, porque en sí ya no hay nada de insulina y el cuerpo está desesperado por sacar. Entonces, sobre todo en el proceso de conversión de ácidos grasos a glucosa, se generan unas moléculas llamadas cetonas. Estas cetonas son dañinas para nuestro cuerpo. Digamos que las cetonas son como un limoncito, ¿ya? Son ácidas. Son ácidas, ¿ya? Entonces se aumenta el limón, aumentan las cetonas en la sangre y por eso se genera las siguientes sintomatologías. Primero, ya, pasamos primero con la laboratorio porque explica lo que acabo de decir. Entonces, obviamente la glucosa va a estar elevadísima porque no tiene insulina, está debutando con su diabetes, ¿no? El rango es mayor a 250. Acá es ya sin memoria de los valores del laboratorio, la verdad. Mayor a 250. Y obviamente que dije, como las cetonas son como limoncitos, son ácidas, o sea, te va a producir una acidosis metabólica, característica de la cetoacidosis. Por eso se llama así, ven así. El nombre dice ceto de cetonas, acidosis de acidosis metabólica y diabética porque es causada por la diabetes. ¿Ok? ¿Qué más? El anión GAP, obviamente porque hay exceso de ácidos, va a estar elevado, mayor a 10. Y el pH, obviamente, va a estar ácido. El punto de corte hay que recordarlo, es mejor 7,3. El bicarbonato, estamos hablando de acidosis, por lo tanto el bicarbonato va a estar disminuido. Ya. Luego,
Y obviamente cetonas en orina o plasma, que eso lo hace súper fácil diagnosticar, ¿no? Pero obvio no te lo van a poner tan fácil en el caso clean, en el examen, creo. Si te ponen cetonas ya sabes, cetoacidosis, salvo en unos casos que vamos a ver. Entonces así se produce. Y en clínica, ¿cómo va a venir? Digamos que sea, no sé, otro paciente, Juancito, con diabetes tipo 1. Viene desorientado, va a llegar a un punto en que va a tener estupor, se va a estar como, ¿dónde estoy? O no responde así como que está, puede llegar al punto de estupor, ¿no? Que ya solo responde estímulos fuertes o de dolor. Pues la cosa es que tiene alteración de conciencia. ¿Qué más? Puede haber dolor abdominal, vómitos. Ay, puse abdomen nomás. Dolor abdominal, náuseas, vómitos. Prácticamente eso es otra característica. ¿Con qué más puede venir este pacientito? O pancito que le puse. Puede venir, sobre todo, y esto es característico en ambos casos, deshidratación. Deshidratación. Y justamente por la acidosis metabólica va a venir con un tipo de respiración llamada respiración de Kussmaul o respiración acidótica. Es una respiración rápida, superficial y obviamente está así, ¿no? Así. Entonces, lo principal acá, tener un paciente deshidratado, desorientado, puede venir con náuseas, vómitos y la respiración rápida. Más que nada acá lo que va a mandar para el diagnóstico es el laboratorio. ¿Por qué? Porque es lo que lo va a diferenciar del estadio plasmático hiperglicémico, porque la clínica es parecida, ¿ok? Entonces vemos, ¿qué pasa en el estadio hiperosmolar hiperglicémico en un diabético tipo 2? Y acá seguimos con Pedrito, ¿no? Que es nuestro diabético tipo 2. Uy. Este Pedrito, digamos, no estaba tomando su medicación, no ha sido regular con su dieta, con su ejercicio, y en vez de tomar agua, no se toma Coca-Cola para calmar la sed, porque está con los síntomas, ¿no? Porque si no se controla, va a seguir con las 4P, polipsia, poliórito. No solo está con polipsia, le da mucha sed, se toma su Coca-Cola en vez de agua y aumenta aún más la glucosa en sangre. Entonces, acá en este caso es que ay, se descompensa por prácticamente, como su propio lo dice, por un estado de hiperosmolar. Aumentó tanto la glucosa en sangre. Miren hasta dónde aumenta, o sea, es una glucosa que da miedo, que asusta. Glucosa mayor de 600, puede llegar hasta más de 1000 incluso en algunos casos. Entonces, hiperosmolaridad, porque se está descompensado, pues, ¿no? Y encima se hace más daño a sí mismo metiéndose esa cosa. Entonces, hiperglicémico, bueno, el mismo nombre lo dice, ¿no? Así se da el estado hiperosmolar. Sí, es más sencillo, porque prácticamente es por falta ¿cómo se llama? De seguimiento en el tratamiento, de que no cumple el tratamiento del propio paciente. ¿Ok? Entonces pasa eso, y a diferencia en la clínica de la cetosis diabética, que no hay mucha, pero lo que podemos decir es que en el estado hiperosmolar hiperglicémico, el paciente puede llegar a ser coma, o sea, el estado de conciencia es mayor alteración de estado de conciencia, ¿ok? ¿Qué más? Acá la deshidratación es mucho más marcada. ¿Por qué? Porque está perdiendo más glucosa. O sea, ¿dónde está? Hay mucha más glucosa en orina. Y como hay digo, en la sangre, y como hay mucha más glucosa en orina, hay mucha poliuria. Y también el paciente se va a deshidratar por eso. Aparte, que la osmolaridad va a estar elevadísima, es importante. Por eso se dice hiperosmolar, y esa es la diferencia, ¿no? Acá en la cetoacidosis la osmolaridad va a estar normal. En cambio, acá en la EHH, ay, qué feo suena, esta hiperosmolar, sí va a haber una osmolaridad mayor a 320, que también es un punto de orden que deben recordar. Y no terminé de escribir, deshidratación más marcada. Otra diferencia es que acá no hay acidosis metabólica ni cetonas, porque las cetonas son las que me daban la acidosis. Entonces, en el estadio hiperosmolar no hay cetonas, no hay acidosis, y por lo tanto no hay respiración de Kussmaul, ¿ok? No hay acá. No respiración de Kussmaul.
¿Y qué más? Tampoco hay tanto eso de náuseas ni dolor abdominal, ¿ok? Más que nada, lo que lo diferencia es la alteración de conciencia y la deshidratación más marcada en el estadio hiperosmolar hiperglicémico. Y así lo diagnosticas prácticamente. Probablemente es un diagnóstico laboratorial. Ves síntomas así, uy, no, hay que hacer descarte de esto. Peor si te dicen, es diabético, ya pues. Entonces, si te dicen que es diabético tipo 2, vas a sospechar más de estadio hiperosmolar hiperglicémico, que, uy, seguramente no se controló. Si es una persona más joven y no sabes lo que le pasa, hay que descartar a todas maneras diabetes mellitus tipo 1. Le pides su hemograma, le pides su AGA y te van a salir los valores y ahí te inclinas más a uno o al otro. Pero recordemos que también hay un trastorno mixto. Es decir, van a haber una mezcla entre los resultados de laboratorio de acá y de acá. O sea, puede que te salga positivo cetona en orina y que también te salga positivo con una osmolaridad aumentada. Y también te dice que hay acidosis, ¿no? Y la glucosa está en, no sé, 900. Ahí, bueno, tiene cetonas, pero está aumentada la osmolaridad, pero la glucosa está muy alta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahí se le denomina trastorno mixto, ¿ok? Y bueno, en todos estos casos, el tratamiento es el mismo para ambos, ¿ok? Y acá lo vemos, en resumen. Más resumen, acá tengo ya. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Previamente el paciente te viene deshidratado, entonces, ¿qué le vas a dar en primera instancia? Hidratación. Le vas a dar hidratación con cloruro de sodio. Acá le tengo, bueno, este cuadrito también es de QX, que lo resume. Ya más específicamente, bueno, no vienen dosis, pero claro, no les va a venir dosis en el examen, pero es una hidratación bien profusa, ¿no? Si es cetoacidosis, le vas a dar 500, ¿no? De cloruro de sodio. Pero si es estadio hiperosmolar, le tienes que meter aún más agua, líquido porque está más deshidratado, ¿no? Ahí llegas a 1 litro. Luego, luego que le estás deshidratando, tienes que corregir la glucosa porque en los dos casos está volando. Entonces, ¿qué le vas a dar? La insulina. Y acá sí tienen que recordar que el tipo de insulina que se le da es la insulina regular endovenosa, no subcutánea como vimos antes, endovenosa, porque subcutánea ahorita no puede absorber porque, bueno, está deshidratado. Entonces, la insulina regular endovenosa le vas a dar para corregir. Acá vemos los valores de insulina. En bolo, acá también lo puse. Ahí ves los valores. Otra cosa, solo en cetoacidosis diabética, porque acá hay acidosis, recordemos. Si fuera estadio hiperosmolar no hay acidosis. En cetoacidosis hay que corregir si es necesario el bicarbonato, porque estás en acidosis y le puedes poner bicarbonato endovenoso para corregir la acidosis, pero solo cuando el pH, no te guíes del bicarbonato acá, te guías del pH. Cuando están menores de 6.9 vas a dar bicarbonato, ¿ok? Se guían del pH. Y así, prácticamente. Volvemos acá, ya vimos el bicarbonato. Y otro punto importante. La insulina tiene una característica que es, por ejemplo, tienes acá otra vez pasamos, tu sangre, tu célula. La insulina no solo hace que pase la glucosa a la célula, también en lo que pasa la glucosa, también va a jalar potasio. Entonces te puede llevar a una hipocalemia y nosotros sabemos que la hipocalemia nos puede conllevar a arritmias que son potencialmente mortales. Entonces hay que controlar el potasio, hay que tener cuidado. O sea, antes de meter la insulina, sí o sí, verifica el potasio, porque no vaya a ser que le metes la insulina, ¡pam!, le bajaste el potasio y ¡pum!, se murió. Así que es importante ver el potasio, no hay que brindarnos del potasio. Entonces acá son los mismos valores que en la clase. Si está menor a 3.3, no le vas a dar insulina, pues porque le va a empeorar la hipocalemia. Primero corriges el potasio, o sea, le vas a poner esto de potasio y cuando ya veas que esté de 3.3 a 5.2, ya le puedes dar su insulina, las dosis que dije antes, ¿no? Y si ves que el potasio está más bien elevado, por alguna otra razón tiene hipercalemia, ya no le tienes que dar potasio, pues, ¿no? Porque, ¿para qué? Solo cuando
está entre estos valores, ya, le corriges el potasio y le vas como que calculando, ¿no? Le das la insulina, le das el potasio para que se mantenga, porque si le metes insulina sí o sí va a bajar el potasio. Entonces le acompañas la insulina con el potasio para que no se descompense, ¿no? Y si te viene descompensado con hipocalemia, recuerda primero darle su potasio para que se corrija, lleguen a niveles normales y luego ya comienzas con la insulina. ¿Ok? Y obviamente hay que controlar la glucosa. Y bueno, ¿cuándo parar de darlo, no? O sea, ¿qué más acá? El sodio. Hay que corregir el sodio. Así como vemos el potasio, voy a ponerlo acá. El potasio, hay que ver el cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque con la hidratación recordemos que le estamos dando cloruro de sodio. O sea, si le das mucho cloruro de sodio, puedes llevarlo a una hipernatremia. Y es fácil, ¿no? Si está mayor de 135, que es el rango 145. Acaba de decir 145, ya no le tienes que bajar, pues, ¿no? O sea, si es cloruro del 0.9%, tienes que bajarlo en la mitad, 0.45%. Creo que acá está. Aquí está, creo. Es corregir sodio. Bueno, estos son para que no se mareen. La cosa es que si está elevado, acá en el PPT de 145, ya le tienes que bajar la concentración del cloruro para que no lo lleves a una hipernatremia. Entonces, recordemos, hay que tener cuidado con el cloruro y el potasio más que nada al momento de la insulina, y en cetoacidosis es el único donde vas a tener que administrar bicarbonato si es necesario, guiándote del pH. ¿Y cuándo parar la insulina? Cuando las metas son estas, ¿no? En cetoacidosis que baje a menos de 200 y en esto hiperosmolar que baje a menos de 300. Ahí ya recién puedes decir ya se compensó, funcionó. Y le puedes ir bajando cada vez más la insulina, ¿ok? Y eso sería todo. Fin. Acá hice unos casos clínicos y bueno, para que los dejo ahí para que los vean. Son sencillos. Acá el punto clave es este. Y acá, bueno, Previamente, pacientes robots de crisis de complicaciones agudas. Y bueno, eso sería todo. Voy a dejar de grabar. Bueno.